Sean muy bienvenidos a este gran episodio de Portal Crecimiento. Esta semana les traemos una entrevista con un tremendo invitado con una visión macro relacionada con la economía, estudios, desarrollo personal y mucho más. Agradecemos si pudieran compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya, entonces comenzamos un capítulo más del podcast Portal Crecimiento. En este caso, en esta ocasión, tenemos un invitado, pero sumamente estrella e importante para mí al menos. No vamos a mencionar de dónde nos conocemos, pero estamos con Germán, o don Germán Acuña, gerente de una empresa relacionada al comercio exterior, que nos va a contar un poquito de su experiencia y vamos a hablar en definitiva de temas económicos, de consejos para que me van a servir a mí, cómo les va a servir a todos ustedes, y un poquito del macro ya más bien situación país y todo lo que nos pueda interesar o que nos interesa realmente, que es súper entretenido, al menos para mi punto de vista. Entonces le vamos a dar la bienvenida a él y que se presente, que nos hable un poquito Muchas de él. gracias, ¿Quién es? muchas gracias por la invitación, don María. Muy agradecido de participar, de ser privilegiado por participar. No, no, Así privilegio de que, nosotros. bueno, les cuento un poco, atendiendo la primera pregunta, de dónde, un poco de dónde salí, quizás cuál es mi experiencia. Eh, Como bien decía María, hoy día, claro, me desempeño como gerente de un grupo de empresas que son de comercio exterior, ¿cierto? Pero previamente estuve muy dedicado por muchos años al mundo de la banca de inversión, que tal vez a veces para la gente se confunde, que no es lo mismo que la banca comercial. En la banca de inversión está más ligado al mundo tal vez de las correas de bolsa, Claro. eh, o, o el mundo quizás de, por ejemplo, la AFP tal vez en Chile son muy conocidas por estar ligadas a la banca de inversión. Eh, y básicamente en la banca de inversión lo que uno trata de hacer, aparte de todo el mundo de estudio de inversiones, macroeconómico y toda esa arista, son mundos donde uno se dedica básicamente a levantar capital o levantar deuda de distintas formas para estructurar financiamiento, ya sea para compañías, para personas, para gobiernos, etc. Así que por ahí viene, yo diría, mi experiencia acumulada desde ese lado. Y está, pero es como tipo Wall Street o más tranquilo. Tipo ese Ahí, nivel de levantamiento de capital o para enfocado en que en la empresa grande o para expandirse. ¿Para qué buscan capital la empresa en no, esa sí, en general, donde trabajaba? en, en general se atendía un grupo bien variado de tipos de empresas y de personas. O sea, no solamente era para las grandes empresas, claramente habían muchos trabajos ligados a grandes empresas, empresas que uno ve que cotizan en bolsa y ese nivel de empresas, pero como también había empresas normales que buscaban distintas formas, ya sea de encontrar un financiamiento distinto a un banco normal o a un factoring normal. Y también está el mundo que me dediqué más de fondo, que era el mundo de vender y fusionar compañías. Eh, hay mucha actividad y eso se da en toda escala de tipos de empresas, en chiquititas, en pymes, en empresas grandes, como en grandes corporaciones. Eso es súper transversal. Y nada, el enfoque de todo es buscar de alguna manera eficiente poder levantar recursos para poder crecer, para poder estructurar pasivos que existan en cierta contingencia. Los usos son variados y son múltiples. Pero sí, el foco era bien amplio. O sea, evidentemente, tal vez en la banca de inversión, la pyme no se atiende. Es muy raro porque los levantamientos de capital tienden a ser sumas más importantes, pero sí compañías grandes definidas en Chile, y una compañía grande definida en Chile son compañías que venden algo así como más de 100.000 UF, o sea, 3.000 millones de pesos de facturación.
Ya, Que muchos te podrían decir que una empresa que vende 3 millones de pesos tal vez no es grande, puede que tenga los mismos problemas que claro, a veces con una pyme incluso. claro, Eh, por un tema de flujo. pero, exactamente. Mm. Así que eso, y hay harto mito, ¿no? Respecto a lo que se ve en películas de Wall Street y cosas así. Sí, No es tan así, pero sí hay una parte bien transaccional en la inversión ligada a las corredoras de bolsa y a las mesas de dinero, que es tal vez lo que la gente más asocia a la acción y a la bolsa, que son esta gente que está todo el día en el teléfono llamando, claro, compra, vende. Hoy día esa vorágine un poco, al menos en Chile, es distinta, es todo electrónico, es todo por el computador. Si están al teléfono todo el día, hoy en día incluso se ocupa mucho el chat. Hay unos chats que son por sistema, así que muchas de las transacciones se hacen chateando, literalmente. sí, wow. Eh, pero sí, hay harto mito, hay cosas que sí son ciertas, pero hay harto. Hollywood le ha puesto No, harta cosecha. obvio. Sí, le puso harta cosecha en suyo. Pero es súper interesante, no había planteado ese tema. Yo tengo una duda acerca del tema de los brokers y todo eso, relacionado con las inversiones, y el tema de la comisión cero, ¿cómo funciona? Tengo entendido una parte, pero porque, ¿cómo generan ingresos las empresas que no aceptan comisiones? Por ejemplo, invertir en el mercado tradicional. Lo ¿Cómo que pasa ganan? es que hay algunas que dicen que son comisión cero, pero no es tan cierto. Quizás no hay comisión cero en la transacción que te cobran a ti, pero ¿Mm? por ejemplo, muchos de la gente que operan con comisión cero, eh, que puede ser tal vez el caso de algunas fintech, y que ellas invierten a veces en ciertos instrumentos que se llaman ETF o también tipos de fondos de inversión, también se generan ingresos por conceptos que se llaman remitentes. Entonces, por ejemplo, tú eres un gran fondo de inversión, un administrador de un fondo de inversión grande, y yo soy un intermediario financiero que tiene clientes. Yo puede que no le cobre a mi cliente por esa intermediación, pero si es que yo le digo a mi cliente que tiene que invertir en cierto fondo, ese fondo sí tiene costos de administración asociada Ah, y que ya. tú como administrador de ese fondo de inversión grande lo cobras. Y muchas veces lo que se hace es que esos grandes fondos de inversión o grandes administradores de fondos de inversión pagan una comisión o un porcentaje de lo que ellos cobran en su costo de administración a quien les llevó un cliente. También se maneja mucho eso. Ahora, hay otros mecanismos, sobre todo tal vez en el mundo más fintech, habrá mecanismos de generación de ingresos a través de publicidad, tal vez generación de ingresos a través de plataformas digitales, hay ciertos mecanismos. Pero en el mundo tradicional de la intermediación financiera, la verdad es que la comisión cero no sé si es tan popular, pero sí hay una Sí, tendencia a la baja en las condiciones que se van cobrando. Y por tanto, cada vez se ha hecho también el mundo de la institución financiera un mercado más competitivo, porque hay más actores participando, se cobra menos y por tanto todos están obligados a ofrecer cada vez un mejor servicio con un costo más eficiente, mejor para el cliente, que eso significa en teoría menos ingresos también para los intermediadores y por tanto tienen que ingeniársela en cómo ser ellos también más eficientes respecto a lo que recomiendan, lo que no recomiendan, en captar clientes, en aumentar sus carteras de clientes, etc. claro, Entonces, desde ese punto de vista, es un mercado muy competitivo. claro. Y ahora, bueno, antes de pasar a lo otro, la última pregunta relacionada con eso para verlo después en el segundo bloque, que ahora en Chile existen fondos de inversiones que se estén fijando en la fintech misma o en la startup que están saliendo, que están haciendo, hay fondos que vayan o a donde no sé, estos personajes que crean empresas y quieran obtener financiamiento, ¿están apostando por ellos? ¿O ya bajó un poco o es más bien un círculo cerrado donde no puede entrar ninguno o tiene que entrar No, así? no es un círculo cerrado en ningún caso. Uno podrá debatir y discutir si es que tal vez en las rondas de levantamiento de capital tan fácil como se estaban viendo hace 2 o 3 años, puede que estén hoy día pasando por un movimiento, entre comillas, bajista o tal vez por Claro, una menor
interés, porque vivimos hoy día en un entorno global de mayor riesgo e incertidumbre, por tanto se le exige más ahora a esos emprendedores o a esas startups para poder levantar financiamiento. Pero no vamos a ir por los cerrados. Pero sí es cierto que hoy día, este año en particular, los últimos tal vez 12 meses, sí ha venido cierta reticencia o tal vez más exigencia en grandes fondos de inversión o en grandes inversionistas a la hora de invertir o aportar capital en emprendimientos nuevos, en startups o en todo el mundo tech, ya sea fintechs, agrotechs, no sé, Claro todo lo que tenga tech. claro, es lo que está saliendo ahora, porque ya el emprendimiento como tal no suena mucho, yo lo veo más como una persona que va con un negocio fijo, certero, ya no es tanto al riesgo, sino que ya construyó una reputación y tiene un modelo de negocio ya probado, como para buscar más que un Hay emprendedor. de todo, Sí, es que a mí no, hay de todo, pero sí, hoy día se está dando un poco más valor a mostrar algo más tangible respecto si el negocio da o no da. Tal vez hace 2, 3 años era mucho el boom de apostar y veamos qué resulta. Sobre todo cuando se demuestra que un negocio puede ser escalable. Eso es lo que general buscan inversionistas. Tú tienes que llevarle un buen modelo de negocio, pero mostrar que ese negocio es escalable. Escalable significa que tenga un potencial de crecimiento rápido y relativamente corto. En Chile hay mucho interés. En Chile, más que tal vez de fondos de inversión, porque tal vez los fondos de inversión, por un tema también de restricciones de liquidez y de cómo se ha comportado el mercado hoy día, eh, cuesta a veces poder invertir en este tipo de cosas porque no son inversiones tan líquidas. Pero sí hay un mundo de family office muy grande. Un family office sí, básicamente son familias que han juntado cierto nivel de patrimonio importante, que son capaces de abrir una propia oficina para administrar su propio capital. Y ese mundo sí es muy activo hoy día en la inversión de distintos emprendimientos de distintos tipos. claro, se está viendo mucho igual en los departamentos, en compra de edificios, o sea, he leído mucho sobre eso. Los family office están, claro, como a la mayoría, ya una persona promedio ya no, es muy complicado que compre un departamento, hay muchas family office que están comprando edificios, Así es. Y departamentos. hacen un negocio que se llama multifamily. Eso era, multifamily, ese era. Ese es el negocio, ese es el tipo de negocio. Ese- Que el negocio de multifamily es un formato de negocio que se llama de renta residencial, que efectivamente lo que uno hace es comprar tal vez un complejo, un edificio, ponerlo a disposición de arriendo, pero ojalá el multifamily trata de tener otro atributo, que un mismo edificio tenga también algún tipo de placa comercial, algún tipo de placa que pueda servir de tal vez de oficina, cosa que en cierta medida, un mismo gran inmueble sea un propio ecosistema y tratar de ofrecerle a la gente que arrienda servicios adicionales a solo arrendar un espacio. Y en el Claro, link te incluyen internet, te pueden incluir cable, te pueden incluir servicios de aseo, por ejemplo, ese tipo de cosas. claro, Eso es más o menos como lo que busca el multifamily. hay Así ya muy, muy por encima de hablado. grandes rasgos, sí, claro, no vamos a profundizar en eso, porque la primera parte venía enfocada, bueno, todo súper buena esta parte, quizá yo haga un clip de esto y lo suba aparte, pero con toda esta experiencia que nos cuenta, ¿qué estudió y más o menos cómo le fue, quizás la universidad, qué tal la adolescencia? Eh, Ese es ¿Dónde está dónde está el interés por lo que se dedica ahora? O lo que se dedicó. O- El, yo estudié ingeniería comercial, lo más típico y tradicional que hoy día muchos hacen. No como es la nada muy mayoría. fancy. La mayoría de los adolescentes hoy día estudian eso. Con tal vez muchos equivocados pensando que la ingeniería comercial es casi como decir, me voy a hacer rico de un día para otro. Claro, Pero no es así. Estudié ingeniería comercial, me fue bastante bien en la universidad, y no solo me fue bien, sino que también aproveché eso para dedicarme un poco al, comillas, camino pseudo docente. Fui ayudante muchos años en la universidad de varios ramos, cosa que me ayudó bastante. claro, Es un mundo que abre puertas. Y no solo un mundo que abre puertas, es un mundo que también a mí me sirve mucho para aprender más. De hecho, tal vez una de las mejores maneras de aprender es cuando tú enseñas.
cuando tú enseñas algo, por lo general es cuando más aprendes, más rápido también lo aprendes y más profundidad puedes darle a ese conocimiento. Eh, por tanto, a cualquier persona que hoy día está escuchando, que esté en la universidad, que tenga la opción tal vez de una audiencia, te expone a enfrentarte al saber explayarte, al saber poder comunicarte mejor y ser más eficiente en cómo uno transmite un mensaje. Claro, se escuchó la última parte que dijo, porque tuvimos un corte. Sí, algo me pareció. No, pero se oyó, soy yo. ¿Está bien? Ah, ok. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, eso fue un poquito el tema. ¿Y cómo salta después a la banca de inversión? Desde una práctica, Sí, así partí trabajando estando en la universidad. Nuestra universidad tenía un formato distinto. Nosotros hacíamos una práctica profesional durante todo el año y teníamos que trabajar de 9 de la mañana, en teoría, a 8 de la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde, y después teníamos clases hasta las 9 de la noche. Ese era el formato wow, cuando uno estaba en cuarto año. Y ese era el formato que tenían para efectos de práctica, no eran las prácticas de verano. ya, Y así llegué, y llegué fundamentalmente porque uno de los profesores de un ramo que yo era ayudante, que era macroeconomía, era socio en una corredora de bolsa acá y así lo conocí, y así llegué, y me quedé y hice carrera ahí por varios años. claro, o sea, buen nivel de universidad. ¿Qué universidad es? ¿Se puede Esa fue decir, no? la Universidad del Desarrollo. Sí, sí, puede ser. Sí, buen nivel de profesores, tener Sí, profesores de más. en la escuela de negocios tenía muy buenos profesores. En general, todas estas universidades comparten los mismos profesores que también con las escuelas tradicionales, con la Católica, con la Chile. Profesores en general se comparten, no hay mucha diferencia en eso, eh, al menos en la calidad docente. Claro, claro, claro. Bueno, y después, por ejemplo, eh, llegando, estando ya ahora en la vida más corporativa y más gerencial, ¿cómo puede ser el camino o qué habilidades siente que ha sido importante tener porque usted es joven, pues, o sea, o tú, usted, que tenemos aquí una relación distinta. Ya, pero ¿qué es lo que debería tener o qué es lo que desarrolló rápidamente para insertarse ya a trabajar? Porque en sí es Eh, complicado llegar y más a un mundo, me imagino, que es súper competitivo. Disciplina. Y disciplina significa eh, a veces estar dispuesto a sacrificar parte tal vez de la vida personal de uno en pos del trabajo, y eso es una decisión que va a depender de cada persona. No estoy diciendo que el camino que uno hizo es correcto en ningún caso, pero en mi caso fue eso, disciplina, fue decir, bueno, tengo que trabajar mucho porque al menos donde llegué o al mundo en que llegué, eh, tú llegas a un mundo en donde supuestamente trabajas con los expertos financieros para asesorar y Claro, por tanto, de una etapa muy temprana, te sientan a asesorar gente con vasta experiencia en lo que hace. claro, Eh, entonces, tienes múltiples reuniones con gente que lleva trabajando 40 años o que hace 30 años tiene su empresa. Y tú tienes que sentarte, recién salido de la universidad, a aconsejar a esa persona. claro, eso debe ser Eh, durísimo. y eso es complicado porque la experiencia es algo que en verdad es incuantificable, o sea, es algo que tienes que vivirlo para poder adquirir. No hay una forma, no hay un atajo a la experiencia. Claro, Y por tanto, la herramienta que te queda, o al menos en mi caso, quedaba, era trabajar muchas horas, trabajar muy duro, para que al menos en la parte del conocimiento, el tecnicismo, fuese muy alto o muy elevado, para poder equiparar a veces un poco las conversaciones. Eh, y eso es levantarte todos los días muy temprano, estar dispuesto a trabajar quizás hasta alta hora de la noche,
siguiente día volver a levantarte muy temprano y así por mucho tiempo sin tirar la toalla. Eh, Claro. y nada, y teniendo la humildad muchas veces que a veces nos falta a los jóvenes de escuchar a un viejo, de realmente eh, tratar de entender la visión de la gente mayor, que muchas veces difiere diametralmente de lo que uno piensa, cree o, o ve que tiene, cómo tienen que ser las cosas. Pero eso, yo diría que eso, disciplina. Ahora, esto cambia también dependiendo del rubro en donde está, de la persona en la que Claro, está. claro. Pero tal vez el patrón común en todo es la disciplina, y la disciplina se puede entender de distintas formas. En mi caso, tal vez la disciplina fue el trabajar mucha hora, por mucho tiempo y no tirar la toalla en eso. Pero la disciplina se puede ver en distintas cosas, no solo es trabajar mucho. Y va a depender de cada persona en cómo ve su disciplina y su constancia. ¿Sí? El tema es ser constante, Claro. constante en algo. Eh, Disciplina y constancia. y, y eso, y mientras uno lo haga así y lo haga bien y trate de no mirar tan en el corto plazo. Pero cuando uno mira muy en el corto plazo y las cosas no resultan, las frustraciones son muy grandes y eso desmotiva. Que Wow, tal vez sí. uno de los grandes problemas que hoy día tiene la juventud y las generaciones muy chicas que vivimos en el mundo de lo inmediato. Estamos muy acostumbrados a que todo es ahora y cuando las cosas no te resultan ahora, es una sensación muy frustrante. Es frustrante. Eh, entonces, tal vez el consejo es, olvídense del corto plazo, miren un poco más adelante y sean constantes en eso, en lo que decían también. Claro, Y después pasará un año, 2 años, 6, y podrán mirar atrás y evaluar si es que dio más o menos resultados o no, y ahí poder tomar tal vez decisiones. Pero yo diría que tal vez eso, a ver, eso fue en mi caso. claro. Disciplina, yo la entiendo, la disciplina, me gusta mucho hablar de ese tema con mis compañeros, que es cuando uno tiene que hacer cosas, tiene que hacerlo, pero ya no tiene la motivación y ahí es donde sale la disciplina, a decirte no, o Así sea, es. tú tienes que hacerlo, tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y a veces, si bien es cierto, tiene toda la razón en el sentido de que muchas veces nos frustramos porque pensamos, claro, en el corto plazo, pero no pensamos en el largo y que lo que estamos haciendo ahora en algún momento va a dar un fruto y sea lo que sea, Así es. porque como lo ve usted o como lo veo yo, siempre lo veo, hace mucho tiempo que lo veo igual en torno a la inversión, el negocio, y me encantaría hacer esas cosas, pero también sirve para, no sé, la persona que pueda dibujar, hacer arte, Exactamente. Para que eso. eh, no sé, luchar contra el cambio climático, qué sé yo, los vegetarianos, pero claro, eso, pero eso va más bien como tema personal, ya deja de ser algo que te enseñan en la universidad, que Así es. va ahora relacionado con el otro punto. ¿Qué fue los aspectos claves o qué es lo que podría rescatar de la universidad que realmente le sirvieron? Porque no vamos a decir que la universidad no sirve, porque la universidad sí sirve para llegar a cualquier posición. Pero ¿qué es lo que más le sirvió? ¿Qué es lo que más puede rescatar de la universidad? Y conociendo ya que hay aspectos personales que las personas los tenemos que tener sí o sí. ¿Pero qué rescató de la universidad? No, pero en serio, mira que respeto harto. De- la universidad en general, como concepto, yo creo que más allá de si los conocimientos que te entregan te van a servir o no para el mercado laboral, de alguna manera te trata de enseñar un poco la disciplina. El estudio, yo creo que va ligado de nuevo a eso, a Sí, ser disciplinado en algo. Y eso ya es una herramienta que sirve mucho. Eh, pero en mi caso, la universidad, al menos nuestra universidad, nos, nos entregó hartas herramientas desde el punto de vista de, desde chicos, exponernos a actividades que fueran asociadas al emprendimiento en general. claro, Eh, y había un espíritu bastante emprendedor en esa universidad, es decir, atrévanse a hacer cosas ustedes, no solo a apostar a salir a buscar un trabajo en una empresa y hacer carrera. Y eso era bien valioso, porque además hacía más eh, dinámico también claro, y un semestre, lo hacía más entretenido. lo podía hacer más llevado a la vida real. Por ejemplo, ahora a donde Exacto. yo estudio ahora, están como que cambiaron el chip este semestre a eso, llevemos
todo lo que estamos haciendo a un poco más a la vida real. Bueno, yo estudio auditoría, pero más no, ahora nos están enfocando en el estado financiero, en temas de flujos de efectivo, cosas que realmente pasan, porque al menos yo reclamaba mucho sobre eso, que había cosas muy ambiguas, realmente no nos servían, pero ya creo que está cambiando. Ojalá que cambiara para todas las universidades, porque de empezar a del liceo, ojalá. Exacto, empezar a ver de los colegios, de chiquititos, bueno, en los colegios, yo creo que hace mucha falta de educación cívica, como antes existía, cosas que te enseñan cosas prácticas, que de chiquititos te enseñan cosas tan banales como, no sé, qué es un banco, qué es una cuenta corriente, cosas tan sencillas como esa, qué es un notario, no sé, cosas Claro, que después, cuando uno sale al mundo laboral, son cosas que uno va a enfrentar todo el tiempo. Eh, y que por lo demás, para la vida personal de cada uno, son eh, cosas muy, muy útiles. claro, Eh, pero sí, o sea, debiese haber tal vez hay un cambio de switch. Todavía falta harto por hacer ahí. Y bueno, y esto va muy ligado también a que en Chile todavía se valora muy poco el conocimiento técnico. Tal vez tenemos un sesgo muy grande del mundo profesional, aquí todos tenemos que ser profesionales universitarios, cuando no tiene por qué ser así. Y cuando efectivamente, además en el mercado laboral, hay una falta o hay un hoyo muy grande respecto personal técnico que sea capacitado en ámbitos técnicos y que faltan y que cuando uno ve el desarrollado forman una parte primordial en la estructura del mercado laboral y por lo demás son muy bien valorados. claro. Claro, hace un tiempo atrás escuché eso mismo relacionado con eso, que las empresas ahora, bueno, que las que están naciendo ya llevan 5 hasta 10 años en el mercado, que solamente buscan profesionales, están en peligro de quedarse atrás. Así Por es. un tema de que la universidad te enseña igual lo básico, o sea, no lo básico, sino la base de todo y algo más clásico, no tan innovador como podrían traer, no sé, personas que son muy ingeniosas, creativas, tienen el conocimiento técnico, pero quizás no tienen los estudios por diferentes factores. A veces uno puede manejar mucho un tema por leer libros, hay personas que son geniales y leen algo y lo entienden y lo aplican un tiempo y son expertos. Pero claro, se debería un poco valorar más eso en el sentido que la universidad para algunas personas no es tan asequible todavía No es tan por accesible diferentes motivos. y no es para todos, porque no todos tenemos los mismos intereses ni las mismas formas de ver las cosas ni de entender las cosas. No hay un camino bueno. Y eso es lo que hay que entender también en la sociedad. Hay múltiples caminos, todos esos caminos son válidos. Claro, Y todos esos caminos tienen un mérito y tienen que ser valorados también en su mérito. Y por lo general uno no va a ser mejor que otro, son distintos. claro. Entonces, bueno, para cerrar este bloquecito, esta parte, eh, entonces, ¿cómo, ya yendo al punto de la gerencia, cómo podríamos contratar a una persona si es que conocemos su pasado en la universidad o por su pasado en la universidad, por su experiencia en otros trabajos o por la motivación quizá, dependiendo de que son muy jóvenes, son muy viejos? ¿Qué No, aspectos son importantes evaluar para un puesto? Un a puesto ver, normal. O sea, son dos variables. En general, las dos principales variables siempre van a ser conocimiento o tal vez experiencia y actitud o motivación. Eh, Probablemente una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia, cuando no tiene la actitud correcta o la motivación correcta, por muy bueno que sea, no va a funcionar. Por tanto, tiene que haber un equilibrio. Y tal vez en ese equilibrio, en una mirada de largo plazo, tal vez la actitud, la motivación, tiendo a pensar que muchas veces es más importante que lo que estudió, a la universidad en la que estuvo, o no. Evidentemente todo esto tiene matices, hay puestos de trabajo que son muy técnicos y que claro, requieren de una formación específica y que necesitan entonces de un conocimiento a cierto nivel que si alguien no lo tiene, bueno, lamentablemente no puede estar. Pero si tal vez uno lo ve en términos más generales y transversales,
todo se puede aprender con el tiempo, todo se puede perfeccionar con el tiempo, en la medida de que uno tenga la disposición y las ganas de poder hacerlo. Claro, Entonces, en ese lado, yo diría que tal vez la balanza, por regla general, bajo mi punto de vista, debería inclinarse un poco más por cuál es la actitud de una persona frente a algo, frente a la vida, frente al trabajo, versus claro, de dónde viene y qué fue que lo que estudió o qué no estudió. claro. Eh, Es yo como creo que a eso, mí al menos siempre, esa es mi visión. claro, es como un sabe o no sabe y qué tan dispuesto está a hacerlo, si es que lo llegas a, Exacto. llegas a saber. Claro, es súper, yo creo que algo que nos falta mucho a los jóvenes, por lo menos, es un poquito de motivación y un poquito de ir más allá de nuestras capacidades, darle un poquito más y demostrarle que a todos que Falta. Yo creo que falta motivación y yo creo que las redes sociales también eso, no sé si han hecho más bien o daño. A veces, bajo mi punto de vista, a veces hace un poco más de daño, porque en la red social los jóvenes ven siempre como el éxito fácil, el éxito rápido, las cosas de nuevo, en lo sí, inmediato. sí, Y a veces no es así. O sea, en la regla general es que eso no es así. no, Y de nuevo viene la frustración y cuando viene la frustración tenemos jóvenes desmotivados y claramente ahí se genera un problema. Bueno, de hecho, en general hay una frase muy bonita que un dicho que dice de alguna manera que el éxito nunca es tanto que el esfuerzo, ni siquiera en el diccionario. O sea, de alguna manera el éxito viene acompañado de cierto sacrificio, de cierto claro, tiempo, de cierto de experiencia, de de fracaso, experiencia. Sí, me acumulan cosas. claro. Mira, vamos a dejar hasta acá esta parte, vamos a hacer una pausa porque se nos va a acabar el tiempo igual en la reunión de Zoom Perfecto. y vamos a abrir otra y volvemos. Vamos entonces con la segunda parte. Esta parte la vamos a enfocar un poquito a la situación país y mundial, macro, respecto a la economía, respecto a cómo se está viendo una cierta crisis, o esta inflación, o recesión, o no sé cómo le están llamando, todos le dicen de distintas formas, pero va referido con la inflación y con bueno, la guerra que está habiendo ahora, el conflicto, bueno, los conflictos de intereses monetarios que a lo que veo yo va a un cambio eh, a nivel de moneda internacional, como el dólar puede perder su potencia, un nuevo orden económico. Pero ya, vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Nos puede contar un poquito o doy una definición? No, la inflación es muy sencilla. Los textos la definen en algunas partes con algunos matices diferentes, pero básicamente la inflación es el crecimiento sostenido de precios durante un periodo de tiempo. Periodo de Y eso tiempo. es la inflación. No más que eso. Inflación puede ser del 1% del 1000%. Eso es otra discusión, pero inflación es básicamente que los precios crecen en el periodo de tiempo que uno puede dividir. Y eso es la inflación, Claro, en términos súper, concretos. claro, es términos Súper concretos. sencillo. Bueno, y en eso se ve que el dinero vale menos, el poder Exactamente. adquisitivo disminuye. Exacto. Como, bueno, y eso afecta, sobre todo afecta a las personas que son, bueno, la clase, no me gusta decirlo, o sea, la clase trabajadora, la clase media, las personas comunes y corrientes, pues, a todos nos afecta. Sí, sí, efectivamente. O sea, la inflación a quien más afecta es a la gente con menos recursos y A con lo- menos capacidad de ahorro. Y eso es claro, una realidad y eso siempre ha sido así. Eh, y, lo, y lo esencial de la inflación es entender por qué hay inflación o por qué se genera inflación. Y lamentablemente, hoy día en el mundo moderno, tal vez la discusión asociada a la inflación también se ha politizado mucho y eso es claro, nocivo cuando la política lamentablemente empieza a permear a los mundos técnicos en todo ámbito, muchas veces no es tan bueno. Siempre tiene que haber
un equilibrio entre decisiones políticas y entre decisiones técnicas. Un país o una sociedad no funciona solo haciéndole caso a los expertos o a los técnicos en algo, Claro, pero así como tampoco funciona cuando los políticos son los que toman las decisiones. Y también la inflación hoy día tiene una gran componente que pasa por temas políticos, eh, porque si uno va a ciertos tecnicismos, ¿cuándo se produce inflación en lo concreto? Cuando la creación de dinero, o para ponerlo en sencillo, la creación de billetes, para ser súper simple en la explicación, claro, crece más rápido que la cantidad de productos o servicios de los cuales disponemos para poder comprar. Entonces, si yo pongo un ejemplo muy burdo, si yo con un billete compro un lápiz y al otro año hay 2 lápices, pero tengo 3 billetes, bueno, voy a empezar a generar inflación porque básicamente lo que empieza a producir es que el medio transaccional por el cual se intercambio, intermedian o se intercambian estos lápices es abundante y claro, eso genera inflación. Y eso es lo que hemos vivido el último tiempo, los últimos 20 años y en especial desde que partió la pandemia claro. y en maneras escandalosas. O sea, de hecho, los datos técnicos son, si uno, por ejemplo, mira la cantidad de dólares que existen en el mundo, de los últimos 100 años que se han impreso dólares, billetes, los últimos 24 meses más o menos se han impreso casi un cuarto Sí, de los billetes que se han impreso en los últimos 100 años. sí, Entonces es una locura de lo que lamentablemente por decisiones políticas se ha hecho respecto el manejo del dinero. claro. Y eso genera inflación. Y además tenemos todos los otros datos técnicos que vienen asociados a la guerra, a escasez de recursos puntuales de algo, a los cortes de las cadenas de suministro. Tenemos otra serie de cosas que generan inflación. Pero si hay una componente hoy día muy grande, y la principal, diría yo, que permite que todos los conceptos que vienen asociados a la guerra, etcétera, se también exacerben, es que básicamente imprimieron mucho dinero cuando no era necesario imprimir ese dinero. Claro, Eh, ¿Era necesario tomar medidas para ayudar a la gente? Sí, pero la medida no era imprimir dinero. Y lamentablemente se tomó ese camino porque, de nuevo, volvemos. Tal vez en términos políticos lo más fácil, lo más costoso, lo más, tal vez lo más fácil claro, para calmar ánimos y a las masas. Claro, o sea, claro, son decisiones políticas. Y hay un dato concreto. Si se, en esto último, lo que decía, un cuarto, un 20% del dinero se imprimió en los últimos 2 años. Un 20% del dinero disponible, o sea, de los dólares disponibles se imprimieron en Estados Unidos. Y exacto, finalmente eso ahora, a la fecha, y yo creo que en muy corto plazo, está llegando a la mano de las personas más ricas del planeta. Entonces igual hay un conflicto de interés tremendo que está perjudicando, pero de tremendo uno a las personas y al macro es como a los países emergentes. Bueno, o China. sea, en estricto rigor diciendo y que aquí sin poner secos políticos en ningún caso, pero los mayores beneficiados respecto a la impresión de dinero no han sido los grandes ricos del mundo o las grandes corporaciones, han sido básicamente los gobiernos, porque lo que está ocurriendo, por lo que ocurre sistemáticamente en el mundo desarrollado sobre todo, es que los gobiernos viven en un constante déficit fiscal, o sea, significa que año a año gastan más de lo que los gastaron, por tanto, el nivel de deuda pública cada vez se abulta más, Claro, y como no son capaces de financiar esa deuda pública, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que los bancos centrales han tomado el rol de comprar esa deuda pública, imprimiendo más billetes para poder financiar la irresponsabilidad de los políticos finalmente, que son los claro, que administran la cartera fiscal. Eh, Evidentemente, en un mundo inflacionario, con mucha cantidad de dinero circulando, los más perjudicados son la gente que
tiene menos recursos porque de lo que ganan la mayoría se lo gastan, por tanto no tienen que ahorrarlo. Y efectivamente la gente rica, para la inflación es relativamente inocua porque tienen los mecanismos para poder protegerse ante la inflación, invirtiendo, protegiéndose, etcétera. Entonces, sí, es cierto que en un mundo inflacionario se benefician, entre comillas, más los ricos que efectivamente Sí, la sí, gente que tiene menos recursos. Pero te diría, y no te diría, o sea, es cierto, y de facto, si uno ve los datos, los mayores beneficiados de esto han sido los gobiernos. O sea, si uno fuese más duro en el speech, uno diría, los que se han beneficiado de esto han sido los burócratas. Ese sería tal vez el speech más claro, duro. pero ahí ya, conflicto. Pero en lo concreto, los mayores beneficiados de esta cantidad exorbitante de dinero han sido los distintos gobiernos del mundo. Sí, claro. Hay un ciclo, no sé si lo conoces, el de Ray Dalio, que habla Sí, sobre el movimiento de la economía y se puede identificar ahora, se identificó el crecimiento, ahora se identifica la baja del poder adquisitivo y todo eso, y cuando el Banco Central viene en ayuda de los gobiernos, el otro paso que viene es cuando las personas más poderosas del mundo vienen en ayuda a de las personas más pobres, pero después de una revuelta gigante. Y eso puede que pase en algún periodo, puede, puede que pase luego, puede que no, puede que sea sectorial por países, o puede ser mundial, o quizás era lo que estaba pasando antes que pasara la pandemia. se venía gestando de antes. Se venía gestando de antes y tal vez en mi punto de vista la gran burbuja que queda por reventar, si es que tiene que reventar alguna, es la burbuja que le llaman la burbuja de la deuda, que es básicamente este ciclo vicioso que ha tenido el mundo de vivir endeudado y esa deuda ha sido financiada básicamente porque los bancos centrales han impreso mucho dinero Claro, y así se ha financiado, ¿sabes? Eh, y ahí hay una burbuja importante y si eso revienta, si es que llega a ocurrir, que tal vez lo que hoy día el mercado anticipa que sí puede ocurrir con mayor probabilidad, dado lo que ocurre, pueden haber problemas muy grandes. claro. Y por eso que hoy día la probabilidad de recesión en los mercados ha ido al alza. ¿Y por qué pasa eso? Porque como los bancos centrales del mundo están subiendo tasas de interés, que básicamente significa que, comillas, no están imprimiendo más dinero, significa entonces que lo van a estar financiando o que el Banco Claro, Central ya no es tu amigo para endeudarte. No es que antes pasaba que yo me endeudaba, pero no importaba porque tenía mi amigo Banco Central que me financiaba. Hoy día eso no es así en teoría. claro. Y si eso se exacerba y llega a un ritmo en donde los bancos centrales quitan un estímulo lo suficientemente rápido o por sobre la expectativa que tenía en los mercados en general, eso sí puede generar un shock de deuda muy importante y eso puede generar que el mundo se enrede de manera no Tremendo. menor. Sí, no menor. Sí. Y eso puede llevar igual a un conflicto ya, o sea, no sé, guerra quizás. Pero respecto a eso, porque como lo vemos que ya dependemos tanto, eso es lo feo, que dependemos tanto de la política monetaria en este caso, como persona, y habrá alguna forma o llegará el punto donde este gobierno central que viene siendo ahora Estados Unidos, que es el dueño de toda esta, o sea, no el dueño, sino que uno de los principales causantes de lo que está pasando ahora, porque como el papá de todos nosotros, pueda perder su poder en algún momento por todas estas políticas monetarias de cierta forma sí erróneas que han estado cometiendo. ¿Cuál, o, Eh, y como lo veo yo, que es lo que está pasando ahora con China y Rusia, que están haciendo un bloque y que ya se están distanciando de Estados Unidos de alguna forma. Y Estados Unidos está casi entre las cuerdas. sí, o sea, a ver, el problema de la deuda y de los estímulos o de políticas monetarias excesivamente expansivas no solo es responsabilidad de Estados Unidos, es algo que es coordinado al menos en el mundo occidental, incluyendo Japón, que Japón lleva viviendo un mundo expansivo eterno, pero es otra historia. Pero en general, tanto Europa, Estados Unidos, eh,
tal vez los mercados emergentes asiáticos y Japón han vivido una serie de políticas monetarias muy expansivas, y lo mismo ocurre en Latinoamérica. Latinoamérica no es muy distinto. Y Latinoamérica tal vez peor, porque vivimos un mundo muy expansivo con bancos centrales que por lo demás están muy atados al gobierno de turno, y eso es aún peor. Pero, pero de alguna manera Rusia y China, entre comillas, tampoco han sido muy distintos en esa materia. Sí, efectivamente nos estamos acercando acá a un punto en donde Estados Unidos pierde hegemonía, porque naturalmente en algún punto China tiene que ser una economía más grande, por algo normal, y es algo que tiene que ocurrir. Claro. Y esto yo siempre lo explico en algo muy sencillo, es un tecnicismo macroeconómico muy simple, pero a ti cuando te enseñan economía, te enseñan que, por ejemplo, existen factores productivos, y los dos factores productivos típicos son capital y trabajo. Entonces significa que tu capacidad de producción está asociada a la cantidad de capital que tú tienes y a la cantidad de trabajo que tú tienes. Tanto Estados Unidos como China tienen mucha mano de obra o mucho trabajo, porque son países con gran cantidad de población. Claramente China tiene una población que es algo así 5 veces más que la de Estados Unidos. Y Claro. lo que sí tenía Estados Unidos muy desarrollado era que tenía mucho capital. Por tanto, cuando yo hacía la multiplicación de capital y trabajo, me da que es la economía más grande. China, por su parte, tenía mucha mano de obra o mucho trabajo, pero poco capital. Hoy día el capital ha crecido. Y como naturalmente su población o su trabajo es 5 veces más grande, en el punto en que llegue el capital a un quinto del capital que tiene Estados Unidos, ya debe ser equipararse. Entonces, naturalmente o matemáticamente, para hacer un ejercicio muy burdo, China tiene que ser más grande que Estados Unidos, en términos agregados, con gran economía. Eso no quiere decir que sea una economía más desarrollada o con mejores estándares, porque finalmente ahí vienen comisiones por cápita, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero naturalmente eso tiene que ocurrir, y eso va a ocurrir más temprano que tarde. Y en ese minuto sí vamos, o vamos a ver qué pasa con el dólar, porque el dólar es una moneda que ya va a completar unos 100 años, ¿cierto?, de hegemonía, porque es la moneda de la principal economía del mundo, y habrá que ver entonces si China logra hacer eso. China tiene otro atributo, que al ser un régimen distinto, es un régimen esencialmente comunista, por tanto tiene una estructura también diferente. Los mercados todavía no le creen mucho a la moneda china como refugio, le creen más que se lo creían hace 20, 30 años, Claro. pero todavía la transparencia de la información y de los mercados no es la que a Occidente todavía le gusta. Por tanto, habrá que ver cómo el balance y ver si el dólar mantiene su hegemonía o no, y en este mundo aparecen las criptomonedas y todo ese otro tipo de, De economía de cosas emergente. que también tienen algo que decir. Sí. Tal vez podamos llegar a un punto de nuevo que se divida, y tal vez vamos a volver un paso atrás a tener un mundo menos globalizado. Puede que también se nos ve eso. Sí. Puede que también se marquen ciertas diferencias más entre Occidente y Oriente. Podría ocurrir. No lo sé, pero de que efectivamente Estados Unidos tiene que perder su hegemonía como principal economía del mundo, sí, y eso va a ocurrir relativamente luego. Y es porque tiene que ocurrir, también por lo que explicaba, por un tema de recursos, porque también la matemática simple Claro. nos lleva a que eso debe ser. No, y se entendió perfecto esos términos entre productividad y capital. Claro, China ahora está acumulando, bueno, la productividad y gente tiene, pero el despelote. Y capital o sea, ahora mismo siento yo, o sea, no siento yo, sino que todo lo que he visto y leído, China está, bueno, hace ya bastante tiempo está destruyendo su mercado, destruyendo su economía de cierta forma para impulsarla nuevamente. Y Y más que destruirla, tal vez ahí lo que cambiaron es que cambiaron el foco a la demanda interna, que se llama, que es básicamente eh, desacelerar un poco su economía en orden de fortalecer en la propia demanda interna de China, que la demanda interna básicamente es excluir los sectores productivos que son exportadores e importadores para ser más autosuficiente y crecer a un ritmo un poco más lento, pero más sostenible. Eso es un poco lo que han tratado de hacer, que de alguna manera es como auto boicotear su crecimiento.
Eso, a eso me refiero. Y eso es lo que han A eso estado me tratando de refería. impulsar. Claro, Sí. y Estados Unidos, bueno, China puede estar aquí en su crecimiento económico, en su economía, lo que sea, pero va a crecer cuando Estados Unidos baje. Y ahí puede ser el momento donde tome las riendas de todo. Y quizás, claro, no sea China como el yuan, por ejemplo, por lo que decía, que el mundo o los mercados, en este caso, no confían en el yuan. O sea, pocas, pocos podrían confiar en un Estado tan totalitario y que controla a, una gente, a las personas de una forma tremenda. Sí, Pero quizás sí lo eso va a puede ser hacer a través eso. de otras monedas. Quizá el euro, Sí, claro. una criptomoneda, Sí, ¿por qué no? sí, sí, esa es una opción. Y, no, y la hegemonía del mundo no solo permea a través de una moneda, también permea a través de la incidencia o las relaciones comerciales, de la inversión directa de un cierto país en los otros países. Y en eso China ha sido muy activo, sobre todo en Latinoamérica. Claro, China ha estado muy activo comprando sí, distintos activos, haciéndose de negocios, de empresas. sí, El mismo caso acá en Chile. China ha estado muy activo no solo en activos mineros, ha estado muy activo en activos acuícolas, por ejemplo, el mundo salmonero ha sido un, un ah, tipo que está sí. comprando China es súper alta inteligente. participación. China es súper inteligente, sí. Incluso, bueno, también otras cosas que he leído, que no las sé de ninguna otra forma, es que China está haciendo eso en África igual. Más bien se está casi adueñando de África, porque Estados Unidos es como no sé, imprime plata, compra armas y va a atacar un país. Y China no, pues, o sea, China tiene capital y va a construir un país. En vez de destruirlo, lo construye. Y bajo esa, bajo esa primicia, Perdón. va agarrando territorio, va agarrando terreno y va agarrando la confianza, está y agarrando la confianza de muchos países y muchos, no sé, políticos puede ser, a base de construcción, a base de, Ujú. no sé, construir hospitales, carreteras, y está agarrando confianza y está siendo muy inteligente, y de cierta forma igual da como un poco de miedo. Lo siento medio raro, pero han sido inteligentes, Mm, y yo he leído bastante sí, sobre eso, y están haciendo eso en muchos países. Y acá en Chile igual se ha visto, están construyendo temas de vacunas, laboratorios, las mismas así es, minas, así es. claro. Pero bueno, respecto a eso y respecto a la posible crisis que podamos tener, porque es así, y respecto a lo que decía del término del poder económico de Estados Unidos, hay otro gráfico igual de Ray Dalio que en una de esas lo coloco por acá, que es cuando ocurren los cambios de divisa. Ocurrió con las libras esterlinas, ocurrió antes. Siempre cuando llega ese punto de equilibrio ocurre una gran guerra en el poder monetario. Y ahora Estados Unidos está declinando y China está subiendo y está a punto de hacer un punto de equilibrio. Y ese puede ser ese colapso que puede ocurrir. Que no se sabe cuándo, pero va a llegar en algún momento. Y bueno, vamos a saltar una preguntita que es cómo fortalecer la economía del país, pero Ujú. la vamos a hacer cortito. ¿Cómo la cree usted? ¿Cómo la podemos fortalecer a nivel de país? ¿Por el tema del cobre o por el litio? ¿Qué puede hacer Chile? No, el fortalecimiento de la economía tiene que salir de esta discusión, a mi modo de ver, un poco añeja de si es cobre o litio y si el cobre o litio es del Estado o de los privados. Es una discusión bastante arcaica, bajo mi punto de vista. La economía hay que fortalecerla diversificándola en los aspectos en que podemos ser competitivos. Chile tiene varios aspectos en los que puede ser competitivo que no son los minería. Y yo soy un poco más de la idea de también hay que desmitificar un poco el tema de la, comillas, industrialización, como que la industrialización es el único camino a ser desarrollado. No es tan así. Ser extractivos tampoco es malo. De hecho, mucha gente no sabe porque no le muestran, o los políticos a veces no te muestran la data completa, pero si uno mira Australia, si uno mira Nueva Zelanda, son países que su composición del PIB es muy similar a la chilena. Por tanto, desde ese punto de vista, bajo el relato que muchas veces hay en Chile, bueno, serían países también extractivistas. Y efectivamente lo son, y lo son porque son competitivos en eso.
Y no tiene sentido industrializarte cuando la verdad no tienes mucho que competir. Hay que recordar también que en Chile estamos muy lejos de los polos de comercio. Por tanto, industrializarnos para enviar productos manufacturados, nuestro gran desafío no solo ser eficiente y hacer una buena tecnología y hacer un buen producto, sino que también es muy caro trasladarlo, porque estamos muy lejos. Claro. Y eso es un costo muy relevante. Entonces, hay distintas formas de cómo hacerlo. Chile tiene la minería, no, bueno, la minería es el principal componente, si uno ve como actividad económica una por una. Pero así como de relevante es la minería, no muy lejos, por ejemplo, están todo lo que es el mundo de servicios financieros, es casi igual de relevante que minería, 2 puntos del PIB menos, pero es igual de relevante. Claro. Servicios, por ejemplo, la vivienda también es muy relevante. Comercio, como tal, todo lo que es comercio, restaurante, hotelería, tiene una incidencia casi cercana. Para que se hagan una idea, por actividad económica, el PIB de Chile, más o menos un 14%, 15% es la minería, la gran minería. De eso es casi. Mm. Uy, tuvimos La, problemas. la, lo Ahora que es sí. consumo, como no, ahí sí, el consumo es como también un 11%, 12%, servicios personales también es como un 12%. Entonces, hay muchas formas de cómo hacernos productivos. Servicios, tal vez, bajo mi punto de vista, el que seamos una cuna de ofrecer servicios distintos, servicios financieros, servicios tecnológicos, tecnología. Yo creo que tenemos harto que hacer ahí. En ciencia tenemos mucho por hacer también. Y ahí hay harto ejemplo. Y lo que es el mundo extractivo, seguir explotándolo, como lo estamos haciendo. Chile no lo ha hecho mal. Y si es cobre o litio, cobre hay que seguirlo explotando. La reserva de cobre en Chile, según distintos estudios, queda mucho cobre por explotar. O sea, tenemos todavía cobre por seguir explotando. Si es privado o público, y esta discusión se le puede traspasar al litio. Yo no soy partidario en ningún caso de que destatizar o nacionalizar los recursos naturales. Si uno mira la evidencia de países exitosos en esto, ninguno ha nacionalizado 100% sus recursos naturales. Claro. 100% privados tampoco, no, pero tiene que haber un mix. Y hay un buen ejemplo que uno puede mirar, el caso de Noruega, con el petróleo. Noruega se hizo rico gracias al petróleo fundamental. Pero si uno mira, el petróleo en Noruega no es estatal, o sea, no es 100% estatal. Son consorcios en donde el Estado tiene mayoría de participación en las principales refinerías o empresas extractivas de petróleo, con participaciones del 51%, 55%, y el resto son privados. Por tanto, hay un equilibrio. Y otra de las cosas que también hay que tener claro es que no por nacionalizar o hacernos los chilenos de una materia prima vamos a resolver los problemas de Chile. O sea, de nuevo, volvemos a ver el caso de Noruega, y son cosas que no se cuentan. Pero Noruega descubrió que tenía petróleo por ahí por el año 65, que fue cuando comenzaron las primeras prospecciones. Hasta el 69 no tuvieron mayor éxito en hacer prospecciones de petróleo, hasta que el 69 lograron dar con las primeras que eran útiles. Recién en el 73 empezaron a producir petróleo de manera relativamente relevante. Y del año 73 hasta el año 96, o sea, Muy, 25 años, sí. durante esos 25 años, el grueso del dinero que ellos recaudaban de impuestos del mundo del petróleo, esa plata se iba básicamente el 100% a ser reinvertida en comprar mayor participación en la actividad petrolífera. No iba a derechos sociales, no iba a gasto de gobierno, no fue a eso. Recién a contar del 96, eso empezó a permear a, un, a que, por ejemplo, los políticos dispusieran de dinero para gastar en este estado de bienestar. E incluso hoy día, que hoy día el fondo de inversión para hacer los pases de petróleo de Noruega, que es el fondo más grande del mundo, que es algo así como 3 veces el PIB de Chile, Ya.
solamente el 4% de los excedentes que genera la rentabilidad de esa plata está destinada, por ejemplo, a financiar el gasto público o déficit de gobierno que pueda tener el gobierno local. Por tanto, son muy estrictos también en el manejo, cosa que cuando acá se plantea muchas veces nacionalizar las cosas no es así, porque lo que muchas veces tristemente le venden a la gente es que nacionalizando los recursos naturales, con eso vamos a tener plata para repartir y arreglar el mundo y vivir como viven los noruegos, cosa que no es así, porque no les cuentan la parte. Durante 25 años, los noruegos casi no vieron un peso Claro, en beneficio social de lo que es el petróleo. Y así son mis hijos. Entonces, yo diría que el éxito del litio, del cobre, al menos lo que es el extractivo, es ojalá que en algún punto podamos mirar realmente a largo plazo, que realmente los políticos sean responsables y ojalá entre político y privado se logre este equilibrio en donde ambos pueden aportar en un eje estratégico que es un recurso natural como el litio, como el cobre, que para el país es claramente relevante. claro. Y ahí el punto importante de que cuando empiezan a politizar todo, es difícil. Porque el gobierno, claro, quiere plata. Sí, Quiere, exacto. sí, o sea, quiere financiar. Claro, que son un grupo de personas que realmente quieren dinero, quieren soborno, quieren de todo y se ha visto hay conflictos de intereses muy grandes. Sí, vuelvo a lo mismo. Eso es los incentivos o estas expectativas de corto o largo plazo. Y hoy día en Chile estamos viendo una discusión muy relevante con el tema de la Constitución y también nuestro gran problema, independientemente de la postura que uno tenga, de si uno aprueba un rechazo, si uno está de acuerdo o no de acuerdo. El gran problema está en que tal vez se jugó, bajo mi punto de vista, se jugó con las expectativas de la gente respecto a que cambiando el texto constitucional eh, iba a cambiar todo tan para bien y tan rápido. Y de nuevo, puede jugar con la expectativa. Y en un país como Chile, que por más problemas que tengamos, por más desigualdad o no que tengamos, no con un nuevo texto, no nacionalizando algo o no nacionalizando algo, las cosas van a solucionarse de aquí a 3, 4 años. Claro, Son procesos tristemente lentos y esa realidad tristemente no vende y políticamente no es rentable. Entonces, ojalá podamos vamos a pensar tratar de, en el largo plazo. sí, y tratar de no caer tanto en ese juego perverso cortoplacista que yo entiendo, y aquí muchas veces el discurso o el argumento en contra es que la necesidad de la gente y la urgencia de la gente son hoy, sí es cierto, son hoy. Pero de nuevo, bajo mi punto de vista, tristemente, la realidad es que esas urgencias, aunque quisiéramos, no nos dan para poder atenderla hoy de la manera que queremos. Las podemos Claro, trabajar y mejorar para que eso camine hacia algo mejor, sí, pero de nuevo con el foco de poder mirar esto en algo más de largo plazo. Y el mirar a largo plazo es una gran herramienta para poder fortalecer la economía de un país, que es básicamente lo que han hecho todos los países exitosos. Y países exitosos son básicamente países escandinavos o países como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que de nuevo son países que se han demorado mucho en estar donde están, y con disciplina claro. de largo plazo. En el largo plazo, sí, importante eso. Bueno, me gustó bastante el punto de vista que tienen. Me gustó mucho escuchar esos temas y creo que son importantes. Igual los podemos hacer ahí unos cortos, unos reels para Sí, subir. podemos hacer eh. alguna Ya, data, algo más. nos queda lo último y lo podemos hacer igual, lo podemos ver por encima, que es más bien que aquí no, y lo que estaba pensando ahora, aquí lo que necesitamos es como más productividad, más quizás buscar trabajo para asegurarnos una posible crisis, pero también empezar a generarle valor a la sociedad y si todos generáramos valor, o una gran mayoría de las personas generáramos valor a la sociedad de alguna forma, sería mucho mejor. Sería- Claro. deberíamos todos buscar de alguna forma crear valor y bueno, con el trabajo, quizás emprendiendo un negocio o se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer otras cosas. Y es importante que a la gente, en lo que sea que se eduque, le entreguen las herramientas suficientes para que sea autovalente.
y no que sea dependiente de algo. Eh, y eso yo creo que es una herramienta importante. Y siempre hay que atreverse a emprender, ojalá, si uno tiene la posibilidad, háganlo, no dejen de hacerlo. Claro. Emprender de nuevo es un camino igual de válido que seguir un camino de decir, sabes que yo quiero hacer carrera en alguna empresa y no voy a emprender, voy a ser dependiente, es igual de válido, igual de valioso. Claro. Eh, pero sí, al menos en Chile y en general en Latinoamérica, como eh, hay muchas trabas todavía para la gente que quiere emprender, para poder hacer negocio. Eh, y lamentablemente a veces en países como el nuestro se estigmatiza al empresario, cuando el empresario son todos los emprendedores que hay, desde la persona que tiene un cargo completo en una esquina hasta el gallo que tiene una corporación, son todos empresarios. Sí, son empresarios de distinta escala, con distintos privilegios o no, pongan los calificativos que quieran, pero son empresarios. Claro. Y hoy día en Chile, para el empresario chico, es muy difícil emprender. Emprender bien, emprender en regla. Es todavía burocrático, es lento. Es Sí. cierto que hoy día abrir una sociedad, uno lo puede hacer por internet y se demora un día y está hecha en sociedad. Y puedo abrir un giro, un impuesto interno en 1 o 2 días, ok, está listo. Pero obtener permiso, obtener patente, eh, todo lo que te exigen para poder cumplir con tu poder operar en blanco, muchas veces es muy, muy burocrático y lento. Y eso cuesta dinero al emprendedor. Eso le genera un perjuicio al emprendedor. Claro. Y además que en general, en el colegio, en las universidades, todavía no hay un ímpetu muy grande de mostrarle a la gente que hay un camino que es el que cada idea de uno puede ser un negocio y puede ser lucrativo. Y tal vez eso falta, el ponerle, no sé, ponerle más patina, algunos dicen, no sé, pero el Claro. darle tal vez herramientas más para que la gente se atreva. Darle la importancia a que nosotros también podemos crear valor desde como personas, o sea, a través de una empresa o a través de lo que sea, pero es crear valor. No nos enseñan a Exacto. eso, a crear valor a la sociedad realmente, sino que simplemente adaptarnos y ya está. Pero es súper importante lo que hemos hablado. Yo creo que como dijimos, vamos a dejar un capítulo a posteriori para ¿Ya? hablar un poco más de qué hacer, en qué invertir, a qué dedicarse, trabajar, ¿no? Sí, criptomonedas, redes sociales, cómo nos afectan, pensamientos a corto plazo, largo plazo. Está súper interesante todos esos puntos, así que los vamos a ver en otro episodio, en otro capítulo, cuando coincidamos en los tiempos, que ahora felizmente coincidimos y lo hicimos muy bien. Hemos hablado bastante, yo creo que llevamos más de 1 hora conversando. Ya, ha estado genial. Bueno, Ha estado genial. bueno. Sí, A ver si genial. la gente escucha, ¿verdad? No, Son sí, las velos para eso. vamos a hacer todo lo posible para hacerlo masivo. Vamos a ponernos a trabajar porque estamos ahí, estamos creciendo de a poco. Pero tenemos buena base, yo creo. Hay buena base, buenos conocimientos y buenas conversaciones. Nada, así Ya, que pues, se agradece la invitación. un placer. Se agradece. ¿Algunas palabras? Lo último. Quedan 1 minuto. Un minuto, no, nada. De nuevo, agradecer la invitación. Yo que siempre bueno conversar de estas cosas y ojalá conversarlas con la mayor altura y apertura de mente que hay. Todas las posturas en general son válidas, Claro, pero si hay algo que uno siempre puede recomendar es que no nos olvidemos de mirar los datos, de mirar la realidad que hay debajo de a veces tantos relatos, para que no nos nublemos en estas miradas a veces más cortoplacistas que en general, si uno mira la historia, no hay nada mucho. Así que eso, pues, y nada, para los jóvenes, nada, sigan dando. ándale. Disciplina, disciplina. Constancia. Y hacer y hacer.